El verdadero poder militar del Reino Unido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los mejores sistemas de armas de las fuerzas militares del Reino Unido por aire, mar y tierra. Y también conoceremos los proyectos militares que actualmente están sacando adelante las fuerzas armadas británicas. Es decir, en el video conocerás las actuales y futuras armas del Reino Unido. Y bueno, sin más, empezamos. Aviación de combate. El principal avión de combate del Reino Unido son 47 cazas de quinta generación F-35B, los cuales son operados por la Fuerza Aérea y la Armada del Reino Unido. En 2023 se negociaba la compra de 26 cazas adicionales y en total el Reino Unido planea comprar 138 cazas F-35B. Pero los cazas modernos más numerosos de la Real Fuerza Aérea son 137 cazas polivalentes Eurofighter Typhoon, de los cuales 30 cazas de la tranche 1 serán dados de baja, y a partir de 2027 solo quedarán en servicio 107 Eurofighter Typhoon, 67 de la tranche 2 y 40 de la tranche 3. Estos cazas están armados con misiles aire-aire MBDA Meteor, misiles aire-aire AS-RAN, misiles de crucero Storm Shadow y misiles aire-tierra Brimstone. Defensa antiaérea. La defensa antiaérea del país está asegurada por el sistema Sky Saber, que está equipado con los misiles CAM y CAM-ER, que tienen un alcance de más de 25 km y 45 km respectivamente, y los misiles Manpat Starstreak de 7 km de alcance. Alerta temprana AWACS. Para la guerra electrónica y la alerta temprana tienen en servicio a 3 aviones AWACS Boeing E-37 Wheatley. Aviones cisterna. La Real Fuerza Aérea RAF contaría con 14 aviones de reabastecimiento aéreo Airbus A330, transporte de cisternas multifunción MRTT por sus siglas en inglés. Fragatas. Actualmente, la Marina Real Británica está equipada con 11 fragatas misileras tipo 23, equipadas con misiles antibuque Harpoon, misiles antiaéreos CAM y torpedos Stingray de 324 mm. Destructores. La Marina Real Británica está equipada con 6 destructores de defensa antiaérea tipo 45, armados con misiles antiaéreos de medio alcance Aster 15 y misiles antiaéreos de largo alcance Aster 30. Portaaviones. La Marina Real Británica tiene en servicio a 2 portaaviones clase Queen Elizabeth que tienen capacidad para operar con hasta 40 aeronaves. Buques de asalto anfibio. La Marina Real Británica tiene en servicio a 4 buques tipo LSD clase Bahía. Estos buques tienen un desplazamiento de 16.190 toneladas y una eslora de 176 metros. Y 2 buques de asalto anfibio LPD clase Albion, los cuales pueden operar con hasta 2 helicópteros Chinook. Buques cazaminas. La Marina Real Británica tiene en servicio a 6 buques de contramedidas de minas de la clase Hunt y un buque cazaminas de la clase Sandown. Apoyo logístico. La Marina Real Británica tiene en servicio a 2 petroleros de reabastecimiento clase Fort Victoria, 2 petroleros de flota clase Webb y 4 petroleros de flota de la clase Tide. Submarinos. Actualmente, la Marina Real del Reino Unido cuenta con un total de 11 submarinos en servicio. Estos son 4 submarinos nucleares clase Vanguardia, equipados con misiles balísticos intercontinentales Trident II D5,
6 submarinos nucleares de ataque clase Astuta de los 7 planificados, equipados con misiles antibuque UGM-84 Harpoon, misiles de crucero Tomahawk Block 4 y minas nucleares, y un submarino nuclear de la clase Trafalgar, equipado con misiles de crucero Tomahawk Block 3 y torpedos de peso pesado Spearfish. Aviación naval. La aviación naval de la Marina Real del Reino Unido está equipada con 48 cazas de quinta generación de despegue y aterrizaje vertical F-35B, 38 helicópteros de lucha antisubmarina Augusta-Westland Merlin HM1 y HM2 equipados con torpedos Stingray, y 28 helicópteros de guerra naval Augusta-Westland AW-159 Wildcat equipados con misiles antibuque Martlet, 9 aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon equipados con misiles antibuque AGM-84 Harpoon y torpedos ligeros Mk-54. Tanques. El ejército británico está equipado con 213 tanques principales de batalla Challenger 2. Artillería. La artillería británica tiene en servicio a 41 sacote múltiples M270B1 GMLRS, actualmente en proceso de modernización a la variante M270A2 para misiles cohetes GMLRS-ER de 150 km de alcance y el misil de ataque de precisión PRSM de 500 km de alcance. La artillería autopropulsada está equipada con 57 buses AS-90 de 155 mm, 14 buses autopropulsados sobre camión Archer de 155 mm, y la artillería remolcada tiene servicio a 126 cañones ligeros L-118 de 105 mm. Blindados IFV y APC. El ejército británico está equipado con 388 vehículos de combate de infantería Warrior equipados con cañón de 30 mm, 44 de 589 vehículos de combate de infantería Ajax equipados con cañón de 40 mm, 623 blindados de transporte 8x8 Boxer, 746 blindados de transporte FV-432 modernizados al estándar Mk3 y 579 blindados de transporte y antiminas MRAP Cougar en sus diferentes variantes. Aviación de ejército. La aviación del ejército británico está equipado con 50 helicópteros de ataque H-64E Apache, 30 helicópteros de reconocimiento Augusta-Westland AW-159 Wildcat y 6 helicópteros utilitarios Eurocopter AS-365 Dowping II. Armamento nuclear. Reino Unido tiene como armas nucleares estratégicas misiles balísticos intercontinentales Trident 2D5. El Trident 2D5 es un misil balístico lanzado desde submarinos SLBM de la clase Vanguard. Cada misil tiene una potencia destructiva de 3.8 megatones. El misil tiene un peso de 58,5 toneladas, una longitud de 13,57 metros y un diámetro de 1,85 metros. Cada misil es capaz de lanzar hasta 14 cabezas MIRV contra 14 objetivos distintos. En total, Reino Unido tiene en servicio 4 submarinos clase Vanguard y cada submarino puede llevar hasta 16 misiles Trident 2D5. Proyectos navales. Actualmente, la Marina Real Británica avanza en la fabricación de las 2 primeras de un total de 5 nuevas fragatas tipo 31 que entrarán en servicio antes del 2030. Asimismo, se avanza con la construcción y puesta en servicio de 8 nuevas fragatas tipo 26 o clase City. La primera fragata, clase City, entrará en servicio en 2026 y la última en la década del 2030.
pero el proyecto más complejo que actualmente está sacando adelante la Marina Real es el diseño y construcción de 4 nuevos submarinos nucleares de misiles balísticos de la clase Tregna, los cuales están destinados a reemplazar a los actuales submarinos nucleares de la clase Vanguard. El primer submarino, denominado como HMS Tregna, se empezó a fabricar en el 2016 y debe estar listo en la década del 2030. Y por último, la Marina Real trabaja en el diseño y construcción de 2 nuevos buques de apoyo polivalente MRSS, por sus siglas en inglés, que reemplazarán a los 2 buques de la clase Albion y que entrarán en servicio en la década del 2030. Proyectos aeronáuticos. Actualmente Reino Unido lidera un grupo de países para el diseño y desarrollo de un nuevo caza de sexta generación denominado como BAE Systems Tempest, el cual podría estar listo en 2035. Actualmente se avanza en la fabricación de 50 nuevos helicópteros de ataque H-64E británico, de los cuales los primeros helicópteros deberán entrar en servicio en el 2026 y reemplazar a los Apache Mk1. En abril de 2024, el Ministerio de Defensa del Reino Unido adquirió 6 nuevos helicópteros utilitarios H-145 en el marco de una nueva etapa en la renovación de su flota de helicópteros. Y actualmente ha lanzado una licitación internacional para la adquisición de hasta 44 nuevos helicópteros de transporte medio para reemplazar a sus SA-330 Puma HC-2. La decisión final está entre el Airbus H-175M, Leonardo AW149 y Sikorsky S-70M Black Hawk. Proyectos terrestres. El ejército británico actualmente está modernizando sus tanques Challenger 2 a la nueva variante Challenger 3. Estos nuevos tanques, 148 en total, entrarán en servicio entre 2027 y 2030. En diciembre del 2023, los alemanes entregaron al ejército británico los 2 primeros prototipos del blindado 8x8 Boxer que desarrollaron específicamente para ellos. En total, el ejército británico ha adquirido 623 blindados 8x8 Boxer, los cuales entrarán en servicio próximamente. Y por último, el ejército británico avanza con el diseño y desarrollo de su nuevo blindado Aoruga Ajax, el cual se espera se inicie su producción en serie en 2026. En total, el ejército británico espera dotarse con 589 de estos problemáticos blindados.